Hola amigas de Me lo dijo Lola, muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Yo soy Luz Carmen Meraz, coordinadora de Me lo dijo Lola, y hoy les tengo un tema muy importante que conozcamos como mamás, como mujeres, como personas. Está con nosotros el doctor José Manuel Ruano Aguilar. Él es oncólogo pediatra, es uno de los mejores oncólogos que hay en nuestro país, es jefe de división de cirugía del Hospital Ángeles Lomas, profesor de cirugía general y oncología en la Universidad Nacional Autónoma de México, y es reconocido, como les decía, como uno de los mejores especialistas en oncología en Magdalena Contreras y Huixquilucan. El tema que tenemos el día de hoy, doctor, muchas gracias, ahorita se va a presentar él mismo con ustedes, pero el tema que les tenemos el día de hoy es un tema súper importante, porque como mamás siempre estamos preocupados por la salud de los niños, de nuestros hijos, y hablando de niños, sí, doctor, siempre tenemos en la idea, la imagen de los niños como fuertes, como sanos, como que ellos deberían estar en teoría libres de enfermedades. Entonces ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy, el cáncer infantil, a propósito de que septiembre es el mes de concientización y lucha del cáncer infantil. Entonces, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Luz. Gracias a ti. Empecemos con esta idea de septiembre, que creo, me parece que es una iniciativa que no lleva mucho tiempo. ¿Por qué se decidió tener un mes completo para la concientización de este problema? Bueno, en primer lugar, porque México es un país que ya se está pareciendo más en sus enfermedades al primer mundo que al tercer mundo. La segunda causa de muerte infantil en nuestro país es el cáncer, solamente superado por los accidentes. Y eso ocurre en los países más civilizados, en los países que se tienden a llamar del primer mundo y no tanto en los países en vías de desarrollo. Entonces, estas son enfermedades que antiguamente no se veían tanto porque estaban diluidas dentro de otros tipos de patología, como eran enfermedades infecciosas. A los niños les daba sarampión, se morían de diarrea, de neumonía, de otras cosas, pero no de cáncer. Y como ahora menos niños se mueren de infecciones, pues ha tomado el primer lugar el cáncer infantil, o el segundo lugar, depende de las edades de los niños. Doctor, vayamos por partes, porque yo sé que hay muchas mamás que no conciben la idea de que a un niño le pueda dar cáncer. Explíquenos, por favor, qué es el cáncer. ¿Por qué es la definición de cáncer? Es muy curioso esto y es muy importante saberlo. El cáncer es el crecimiento desordenado, anárquico, de un linaje celular. Y esto puede ser en células de la sangre o en algún órgano sólido, como puede ser el riñón, el hígado, un hueso. En fin, el cáncer puede atacar prácticamente cualquier órgano. La principal diferencia que existe entre el cáncer de los adultos y el cáncer de los niños es que el cáncer de los adultos es del epitelio de los tejidos, de la parte superficial de los tejidos, y se llaman carcinomas. Por eso ustedes oyen hablar del carcinoma de mama, el carcinoma del estómago, el carcinoma renal. Y en los niños nosotros vemos más tumores de tipo embrionario, que se vienen gestando o que vienen codificados genéticamente prácticamente desde que se junta el óvulo con el espermatozoide, y pueden ser debidos a una falla genética. Esto nos podría hablar también un poquito de las causas que tiene el cáncer en adultos y en niños, ¿no? En la diferencia que existen, porque en adultos es como más frecuente pensar en causas del entorno, en las personas que fuman, cáncer de pulmón, o sea, nos remitimos a ciertas causas del ambiente. En el caso de los niños, la mayoría es genética o sí, tienes razón. Son diferentes nosotros llamamos la etiología o la etiopatogenia. Las causas físicas, químicas y biológicas tienen que ver con los dos tipos de cáncer, tanto con los de los niños como los adultos.
pero en los niños está mucho más inclinado hacia la parte de la biología genética. Entonces, depende, por ejemplo, hay tumores que son hereditarios, tumores que se pueden ver en los cromosomas que tienen una pequeña partecita que les falta al cromosoma y que eso hace que se pierdan los genes protectores contra el cáncer. Y entonces el paciente queda más expuesto a sufrir tal o cual tipo de cáncer infantil. ¿Qué tipos de cáncer existen en los niños? Mira, la causa más común, con un poquito más del 50%, son las leucemias. Que las leucemias son cáncer en la sangre. Generalmente es de los glóbulos blancos y que empiezan a crecer de una manera desordenada y no permiten que otras líneas celulares como la de los glóbulos rojos y la de las plaquetas se desarrollen de manera correcta y solamente crecen las células blancas. También existen otros tipos de tumores como son los linfomas y los tumores del sistema nervioso central. En los niños pequeños, en los escolares, es una de las principales causas los tumores del cerebro, tumores del sistema nervioso central. Y después ya vienen otros tumores como los tumores de hueso, como el cáncer del riñón de los niños, que se llama tumor de Wilms. En fin, hay muchos otros tipos de cáncer, sarcomas, etcétera, pero básicamente las primeras tres causas son leucemias, tumores del sistema nervioso central y los linfomas. A las mamás nos interesa mucho conocer algunos síntomas, detalles. Sé que no es posible prevenirlo, pero sí es posible detectarlo a tiempo. ¿Cuáles son los síntomas en cada uno de estos tipos de cáncer? Mira, te voy a decir cuáles son los síntomas y es muy importante de acuerdo al tipo de tumor que tienen los síntomas. Por ejemplo, si estamos hablando de cáncer en general, casi todos se acompañan de pérdida de peso, anorexia, que quiere decir falta de apetito. Esto es muy común en muchos niños y no quiere decir que todos esos niños vayan a tener cáncer, pero cuando tú juntas un niño que no quiere comer, que tiene pérdida de peso, que lo ves ojeroso, que tiene fiebre inexplicable, que ya le han dado ciclos de antibióticos y no se compone, a ese niño hay que hacerle una biometría, hay que estudiarle la sangre para ver si no tiene por ahí algún tipo de cáncer. Por ejemplo, las leucemias casi siempre se acompañan de anemia, o sea, que los glóbulos rojos están muy bajitos, que tienen anemia, que tienen moretones en su cuerpo de manera inexplicable. El niño no se golpeó, no tuvo un accidente y le salen moretones, le sangra la nariz, tiene sangrado de tubo digestivo, a lo mejor hace popó y también tiene sangre ahí. Cuando tú ya juntas todos esos síntomas, es muy probable que ese niño vaya a tener algún problema en la sangre y dentro de esos problemas puede ser la leucemia. Niños que tienen tumores cerebrales, casi siempre el primer dato es estrabismo, o sea que se ponen viscos. Y ese es un niño que no estaba visco y de pronto se pone visco, pues es muy probable que esté afectado los pares craneales de la fosa posterior, porque en la parte de atrás de nuestro cerebro es donde van muchos de los nervios que dan, por ejemplo, la facies en la cara. Entonces un niño que de pronto tiene una parálisis facial, que un ojo se le metió, que se va chueco y que pierde el equilibrio, pues ese es un niño que hay que sospechar fuertemente que pueda tener un tumor en la fosa posterior en el cerebro. Un niño que te está diciendo que le duelen los huesos y que tiene sobre todo un hueso afectado, que siempre le duele el mismo hueso, el fémur o el húmero,
y que ya le diste un medicamento para quitar el dolor y no se le quita, no hay que confundirlo con dolores de crecimiento. Sí, claro. Un niño que tiene dolor en el mismo hueso de manera repetitiva, le tienen que tomar una radiografía porque es factible de que pueda tener un tumor en los huesos. Es muy importante que el niño vaya a su revisión, ya sea con un médico general o con un pediatra, y que le toquen la barriguita, que vean si no tiene algún órgano que está crecido, porque para detectar, por ejemplo, un tumor del riñón o de las glándulas suprarrenales o un tumor del hígado, son tumores que son lentos, silenciosos, que no dan muchos síntomas y que no te das cuenta hasta que no va a una revisión, o que la mamá al momento que lo está bañando te dice, oiga doctor, pues yo le encontré que tiene como una bolita en su barriguita, y entonces eso es un dato de que pueda tener un tumor en el abdomen. Hay otro tipo de tumores, por ejemplo, los tumores de la retina, uno que se llama retinoblastoma, en donde el primer signo que tú ves es uno que se llama leucocoria, que a lo mejor mucha gente no sabe qué es, pero es un reflejo anormal del ojo. A veces lo ven a la hora que le toman una foto o a la hora que voltea a ver el niño en cierto ángulo, y la mamá le ve que un ojo como que refleja la luz, como si tuviera una luz propia. Entonces, eso es que algo malo tiene el ojo del niño y puede ser o una catarata o un tumor, y lo tiene que revisar pues un oftalmólogo o un pediatra o alguien que vea si no es un problema de la retina. Ok, son como pequeñas bolitas, ¿no? No, blancas. se ve, sí, como un reflejo blanco, como un ojo de gato, ¿verdad? Ustedes han visto cómo a los gatos se les refleja mucho la luz, y así es como se ve. Y puede ser en un ojo o en los dos, porque hay retinoblastoma unilateral o bilateral. ¿El reflejo normal es rojito o como? Rojo, cuando tú tomas una radiografía, el iris no alcanza a cerrarse tan rápido, y lo que tú estás viendo en esa fotografía es el fondo de ojo, y el fondo del ojo es rojo. ¿Sí? Entonces, cuando tú tomas una fotografía o ves a alguien en un lugar en donde la pupila está dilatada y ves que de un lado es rojo y del otro lado es blanco, mucho ojo, porque ese niño puede tener un retinoblastoma. Los famosos ganglios, doctor. Ese es muy importante. A los niños, la mayoría son hiperreactores. Entonces, cuando tienen una infección en su garganta, en las vías respiratorias, en los senos paranasales, etcétera, generalmente les crecen los ganglios. Pero es un crecimiento de ganglios que son chiquitos, suaves, móviles, que tú lo tocas y se desplaza fácilmente. Pero cuando es un ganglio tumoral, generalmente son aulados, son de consistencia dura, firme, adheridos a los planos profundos, no se mueven con facilidad. Y un niño al que tiene ganglios y que se lo achacan a que tuvo una infección y ya le dieron tratamiento para la infección y no se le quitaron esos ganglios, ya los revisaste por 8, 15 días y no se le quitaron los ganglios, vayan al doctor y que le revise, porque puede ser un tumor que se llama linfoma de Hodgkin o un no Hodgkin. Ok, doctor. Una vez que la mamá tiene alguna sospecha de alguno de estos síntomas, ¿cuál es el protocolo que sigue el médico para detectar si es o no candidato a que tenga esta enfermedad? Bueno, lo primero es que vayan con una persona que sea experta en el tema, porque si van con un doctor que no tenga experiencia, a lo mejor con un médico de adultos que nunca ve niños, pues se le puede ir un diagnóstico de este estilo y decir que se debe a algo normal cuando no es normal. Entonces tiene que ser gente con experiencia, yo diría que de preferencia un pediatra,
y el pediatra generalmente cuando detecta que está mal la biometría hemática de ese niño o que sí tiene un tumor, entonces ya el pediatra es el que lo deriva a un oncólogo de niños. Los oncólogos de niños no son muy comunes, somos muy poquitos oncólogos para la cantidad de pacientes en México que existen con cáncer. Entonces, sí es importante que tanto el pediatra tenga también, o el médico que lo haya referido, tenga también pues el contacto de alguien que sea experto en tumores de niños. De acuerdo, doctor. ¿Cuáles son los tratamientos que sigue? Yo creo que dependiendo de la enfermedad, pero ¿cuáles son los tratamientos comunes para tratar el cáncer infantil? Mira, cuando yo empecé a estudiar medicina, los tratamientos para cáncer infantil eran muy precarios. Había 1 o 2 medicamentos que servían, los niños con leucemia tenían muy pobre sobrevida, casi se morían todos. ¿Y qué crees? Que hoy en día 7 de cada 10 niños, esto quiere decir el 70% de los niños, se curan de cáncer. Entonces fíjense muy bien, porque las posibilidades de que cuando se detecta a tiempo el cáncer sea curable en los niños son 70%, muchísimo más alto que las posibilidades que tiene un adulto que tiene un carcinoma de curarse. Entonces, así como crecen rapidísimo los tumores de los niños, así es de eficiente cuando tú les das el tratamiento de quimioterapia o de cirugía o de radiación. Así también de rápido se deshace el tumor y se puede llegar a revertir ese cáncer y a tener una expectativa de vida completamente normal. O sea que ese niño, cuando se cura de cáncer, las posibilidades de sobrevivir son las mismas que las de la población en general. ¿Cuánto tiempo dura un tratamiento? ¿O tiene que estar Mira, el toda su vida? tratamiento básicamente depende de 3 cosas: cirugía, quimioterapia y radioterapia. Algunos tumores necesitan de las 3 armas que tenemos, algunas necesitan nada más 2 y algunas necesitan solo una. Depende de qué tumor y qué fase se encuentre en el momento del diagnóstico. Casi siempre los tratamientos duran alrededor de entre 6 meses y 1 año y medio. Ese es un estándar y depende de qué tan avanzado esté ese tumor. Entre más avanzado, más exposición a la quimioterapia o a la radioterapia. Y hoy en día existen unas maravillas de tratamiento. Realmente estamos viviendo una época muy afortunada en cuanto a las armas terapéuticas que estamos teniendo para la cura de los niños que tienen cáncer. Estamos hablando de tratamientos menos invasivos, más tolerables. Los tratamientos cada vez son menos invasivos, tenemos más recursos el número de medicamentos de quimioterapia que existen. Todos los días se están inventando nuevos. Claro que tienen que ser medicamentos aprobados por la Secretaría de Salud, por la FDA. En Estados Unidos no se pueden usar medicamentos de manera experimental. Y lo que sí es muy importante es que tengamos la conciencia de que esto es algo científicamente probado. Porque a veces nos dejamos llevar por pensamientos mágicos, religiosos, en donde crees que si le das el agua de tlacote y el veneno de escorpión y la víbora de cascabel y que con eso se van a curar, y desgraciadamente los resultados son nefastos y fatales. Y lo peor es que muchas veces se deja de dar atención farmacológica por recurrir a estos medicamentos, sí. Y el tiempo es vida. Muchas veces es por desconocimiento, otras veces por falta de recursos, pero yo lo que les recomiendo es que si el paciente no tiene una afiliación a la seguridad social, pues que busquen los institutos de salud,
pero que no se traten de una manera, ¿cómo te puedo decir? De una manera que tú sabes que va a fracasar el tratamiento si lo hacen con sobadores, con gente que no tiene escrúpulos y que no están con un título universitario para poder tratar estos casos. ¿Cuáles son los canales a los que debería acudir una mamá que tiene sospecha? Por ejemplo, el seguro, los canales de instituciones privadas o asociaciones. ¿Cuáles son los canales? Bueno, el canal principal es que el niño tiene que ser revisado por un pediatra. Después el pediatra es el que decidirá y le debe de preguntar a la mamá si tiene un seguro particular, si tiene seguridad social, si es derechohabiente del ISSSTE, del Seguro Social, o si no tiene, pues entonces derivarlo a un centro de tratamiento, como puede ser el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Federico Gómez o algunos otros centros en provincia que también tengan el servicio de cirugía oncológica. Generalmente los que están más enterados de esto son los pediatras. Es muy difícil que una mamá se dirija directamente a un centro de alta especialidad cuando le detectaron una lesión o una tumoración a su hijo. Pero básicamente esos son los canales que hay. De acuerdo, doctor. Ya casi para terminar, el abordaje del cáncer debe ser multidisciplinario. ¿Qué tan importante es también el apoyo de algún especialista en psicología, alguien que le explique al niño cómo abordar al niño en ese aspecto para que... Es súper importante. Mira, cuando nosotros contamos a veces todo el equipo que gira alrededor de un niño con cáncer, pueden ser más de 50 personas, entre los doctores, las enfermeras especialistas, los técnicos de rayos X, las personas que administran la quimioterapia, el equipo de psicología, los tanatólogos, en fin, es un grupo gigante de personal de salud que está alrededor de un niño con cáncer. Es muy importante que los psicólogos aborden y sepan tratar a los niños que tienen cáncer, porque esto es un parteaguas de su vida. No es fácil a un niño que tiene cáncer de pronto decirle, pues ya no vas a ir a la escuela con tus amiguitos, te tenemos que tener retenido aquí en el hospital, te vamos a dar quimioterapia, a lo mejor vas a necesitar unas transfusiones, en algunas ocasiones pérdida de alguna extremidad, de un ojito, de un brazo, etcétera, y el niño pues no tiene la capacidad de decidir desde el punto de vista legal si acepta o no acepta un tratamiento, y desde luego que un niño siempre dice no quiero que me inyecten, no quiero que me piquen, no quiero que me hagan nada que me pueda afectar, y ahí tiene que entrar el equipo de psicología en hospitalización para poder manejar a toda la familia, porque no es nada más el niño. El papá a lo mejor está perdiendo su trabajo por venir a tratar a ese niño, la mamá pues puede estar en depresión, el niño puede tener una angustia muy fuerte, y entonces nosotros como médicos tenemos que entender toda la situación familiar que existe alrededor de un niño con cáncer. Y desde luego que es vital y súper importante que los vea un psicólogo. De acuerdo, doctor. Le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros, le agradezco que haya respondido nuestras preguntas, espero que esta información les sea útil, y nos podría dar su número de contacto, donde pueden localizar las personas que quieran más información o acercarse a usted. Yo trabajo en el Hospital Ángeles del Pedregal y en el Ángeles de las Lomas. En los dos tenemos centro oncológico. El teléfono, el más fácil de aprenderse, es 5568-2268. De acuerdo, doctor. Pues nuevamente muchas gracias. Estuvimos con el doctor José Manuel Ruano Aguilar. Esperamos que la información les sea útil. Un abrazo, chicas.